Bienvenidos nuevamente a estas tres sesiones o módulos, ¿no es cierto?, sobre lo que le he llamado yo, ¿no es cierto?, los fenómenos de cambios socioespaciales como la gentrificación en ciudades contemporáneas, en barrios históricos que están en proceso de reconstrucción, en un evento natural catastrófico, como podría ser un terremoto, un maremoto, una remoción en masa u otro efecto, ¿no es cierto?, que está ocurriendo hoy en día cada vez más en nuestro planeta. El primer módulo, como lo explicaba en la sesión de invitación, se llama el concepto de gentrificación y su aplicación en América Latina. Yo tengo aquí un PowerPoint de apoyo que, ¿no es cierto?, espero entregarles a los oyentes con el objetivo de que podamos, ¿no es cierto?, lo que yo vaya explicando como concepto lo podamos refrendar en ciertas imágenes. Para este primer módulo yo he seleccionado 5 imágenes que son imágenes bastante en sí mismo, ¿no es cierto?, reproducibles, imágenes muy sencillas donde trato de entregar algunos conceptos que se puedan apoyar de manera gráfica. Pues bien, en este módulo entonces, el módulo 1, que dura 12 minutos, vamos a revisar el concepto de gentrificación, su contexto, ¿no es cierto?, su historia como concepto y principalmente cómo hoy día podemos entender este concepto en el contexto latinoamericano, que es donde estamos principalmente instalados en la discusión. Y seguido con ese subparte o subcapítulo, vamos a hablar de otro punto importante, que cómo esa gentrificación también ya no solamente entendida como concepto global, sino que además cómo podemos entender este concepto ahora en ciudades que han tenido que reconstruirse o están en proceso de reconstrucción posterior a un evento catastrófico, que en este caso yo lo voy a relacionar con un terremoto. ¿Ok? Pues bien, vamos entonces a revisar el concepto de gentrificación. Lo primero es decir que si nosotros, ¿de dónde viene este concepto? ¿Qué es la gentrificación? O la gentrification en inglés, porque de hecho es un concepto que nace en el mundo anglosajón, ¿no es cierto?, específicamente en Inglaterra, en Londres, en el año 1964, y desde entonces ha proliferado y se ocupa mucho para poder entender estos cambios socioespaciales. Bien, no podría dejar de hablar, ¿no es cierto?, de quién es la gestora de este concepto. Y para ello, la imagen 1.1 que le he llamado yo, ¿no es cierto?, que ustedes la pueden ver después en el PowerPoint de apoyo, verán una imagen de Ruth Glass, que es una mujer socióloga alemana, nació en el año 1912, murió en 1990 y estudió sociología en el University College London, en Inglaterra, en el año, ¿no es cierto?, en los años 60 y 70, cuando ella fuertemente vinculó la teoría que ella estaba observando en el centro de la ciudad de Londres, ¿no es cierto?, con los conceptos de cambio socioespacial. Ella observó específicamente un barrio que se llama Islington Square, que queda en pleno centro de Londres, y cuando ella observó este barrio se dio cuenta que en ese entonces, en los años 60, la gente que usaba vivir en el centro de la ciudad y había dejado el centro histórico después de la Segunda Guerra Mundial, en los años 60 decide volver a vivir en este barrio histórico, y producto de esta vuelta al centro, de alguna manera decide o tiene que desplazar o sacar, ¿no es cierto?, a aquella clase obrera que vivía en ese entonces en el barrio, y por lo tanto se generó este proceso de desplazamiento. O sea, pues bien, este desplazamiento puro de una clase de clase media alta, ¿no es cierto?, londinense, británica, que vuelve en los años 60 a ocupar su barrio histórico, sus viviendas victorianas, georgianas, que ocurría en ese momento, y tiene que entonces desplazar esta clase obrera que estaba viviendo en ese entonces, que eran básicamente arrendatarios y personas que estaban habitando el centro de la ciudad. Ese proceso de desplazamiento de clase social, Ruth Glass lo llama casi irónicamente gentrification. De alguna manera, gentry en inglés significa burguesía, y por lo tanto gentrification, que es una palabra inventada de hecho por esta socióloga, significa de alguna forma aburguesamiento o elitización, ¿no es cierto?, de este proceso de desplazamiento de una clase mayor hacia una clase de menor estrato socioeconómico. Por lo tanto, ya aparece como un tema de injusticia social, o sea, esta socióloga lo plantea como tal, y desde ahí, ¿no es cierto?, nace
una impresionante cantidad de investigación en donde se reconocen estos procesos de desplazamiento a lo largo de todo el mundo. O sea, podríamos decir entonces que en los años 60 ocurre en Inglaterra, Islington Square, el barrio céntrico, como explicaba, pero a partir de ello empiezan a aparecer muchos estudios relacionados, incluso en paralelo, por ejemplo en los años 60 y tantos, finales de los 60, 70, en Le Marais en París, en el caso de Roma, ¿no es cierto?, en el otro lado, en el caso, ¿no es cierto?, en el lado nuestro, incluso en el lado estadounidense, en donde estos procesos se empiezan a reconocer cada vez más como procesos de desplazamiento de clases, de una clase más pudiente sobre otra menos pudiente o de estrato socioeconómico menor, ¿ya? Por lo tanto, ese es el concepto. Ella tiene un libro clásico que yo invito a revisarlo, que se llama London, Aspectos de Cambio, Aspect of Change, ¿no es cierto?, que justamente se edita el año 1964 cuando Ruth Glass se inventa el concepto. En la imagen, en la figura 1.2 que yo pongo aquí en mi PowerPoint de apoyo, ahí claramente aparece, les muestro justamente qué es lo que era el barrio Islington Square para que tengamos una imagen. Ustedes verán en esa imagen que se ve una fachada continua, ¿no es cierto?, vivienda en altura media, no en altura, con calles cómodas, ¿no es cierto?, arborización de buena calidad. Por lo tanto, podríamos estar diciendo con ello que estamos en presencia de un barrio de buena calidad, céntrico de la ciudad, en este caso Londres, que, ¿no es cierto?, gozaba de elementos de ciudad que normalmente la gente en general busca hoy día cuando quiere tener buena calidad buena calidad de vida en barrios históricos, ¿no es cierto? También hay una imagen que yo le llamo 1.3, la figura 1.3, que ustedes pueden seguir en el PowerPoint, y que muestra de alguna manera el otro contexto espacial, histórico, que sería en este caso el Soho de Nueva York, en Estados Unidos, por supuesto, ¿no es cierto?, donde también aparece este barrio como uno de los también históricos de los años 60, 70, que se empieza a registrar con estos procesos de gentrificación, pero con algunas diferencias si uno compara, por ejemplo, con el barrio Islington Square que yo mostraba en la figura anterior, en la 1.2. Por lo tanto, con esto lo que quiero decir es que con estas imágenes lo que quiero es invitar a que el oyente, ¿no es cierto?, realmente relacione de alguna manera cuál es el tipo de fachada, el tipo de arquitectura, el tipo de calle que conforman estos barrios históricos donde se acuña el concepto. Pues bien, en este módulo lo que más me interesa, ¿no es cierto?, son dos cosas, como decía principalmente, que cómo entonces nosotros transportamos este concepto, cómo lo acuñamos, ¿no es cierto?, dentro de nuestra vida latinoamericana, ¿no es cierto?, más particular, y enseguida, ¿no es cierto?, cómo estos conceptos también empiezan a ser súper importantes en procesos que hoy día tienen que ver con reconstrucción de ciudades. Bien, en la figura 1.4, que invito a observar, yo ahí tengo un cuadro que viene de mi investigación doctoral del año 2009, en donde yo trato de resumir los elementos más importantes de la gentrificación del concepto para que podamos entenderlo y cómo eso lo podríamos contextualizar en Latinoamérica. Si ustedes miran ese cuadro, es una figura, ¿no es cierto?, avanza el año 1960, cuando se crea el concepto, hasta el año 2000 y más, o sea, hasta hoy, y ustedes podrán ver que hay tres grandes como columnas. Hay una columna inicial, que es lo que yo ya explicaba, como Ruth Glass se inventó esto y observado en el centro de Londres, Inglaterra. Pero interesantemente esa primera columna, que es el primer ciclo que se llama la gentrificación, ha ido pasando por una serie de momentos y mutaciones dentro de este proceso de cambio, y hay una segunda incluso ola que se le llama el establecimiento de la gentrificación como tal, porque ahí ya prolifera en todo el mundo y uno básicamente en casi toda ciudad capital, en ese entonces, en los años 70, 80, lo podía encontrar como un proceso, ¿no es cierto?, expandido por todo el mundo. Y el tercer ciclo, en donde estamos hoy día, donde yo fuertemente trato de ocupar este concepto y explicar los procesos de cambio en barrio histórico, es lo que le llamamos el retorno a la gentrificación. Porque de alguna manera, entre cada una de estas columnas, ustedes cuando miren la figura podrán entender que hay ciertos periodos de transición. O sea, la gentrificación de los años 60, que era mucho más esporádica en barrios muy específicos de ciudades capitales,
pasa por un proceso de receso, de inversión de capital, las ciudades van cambiando, después hay una segunda ola que es mucho más fuerte y por lo tanto más ampliada, en donde aparecen ya la ciudad global, ¿no es cierto? Aparecen otros conceptos mucho más importantes y aparecen nuevos procesos de captura de rentabilidad económica. Por lo tanto, la gentrificación empieza a tomar más fuerza, no solamente ya como desplazamiento de clases, sino que además como enfrentamiento o disputa, ¿no es cierto?, de captación del suelo central por parte de privados y muchas veces con la ayuda de gobiernos locales o incluso gobiernos centrales. La gentrificación, por lo tanto, contemporánea, que es la que yo invito hoy día a revisar mucho más, sobre todo en nuestro contexto, es una gentrificación que ya no tiene prácticamente medida, porque está prácticamente retratada en muchos lugares, en muchas ciudades que son de distinto tamaño, y principalmente hay un actor, un socio que asume la gentrificación, que es muy importante, que es la globalización. O sea, podríamos decir entonces que a partir de los años 90, que es donde normalmente hay un acuerdo y se entiende como gentrificación de tercera ola, principalmente uno de los detonantes de este proceso de cambio socioespacial en ciudades ha sido la globalización, con todo lo que implica, con nuevos modos de uso de vida, con nuevos tipos de residentes centrales, como yuppies o yappies, ¿no es cierto?, como super gentrificadores, como gente que empieza a buscar, ¿no es cierto?, nuevos modos de vida, nuevas formas de vestirse, mucho establecimiento de moda, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la gentrificación, como digo, que yo estoy invitando entonces a la revisión, es la gentrificación contemporánea y es la que básicamente hoy día hay acuerdo que se podría encontrar en muchas ciudades. ¿Cómo se expresa esa gentrificación? Principalmente en lo que yo dejo como última figura en esta parte del módulo, que es la figura 1.5, en donde muestro un ejemplo del barrio Bellavista, en Santiago de Chile, que fue mi caso del doctorado, en donde ustedes pueden observar que hay una vivienda de barrio antigua, ¿no es cierto?, fachada continua, probablemente en adobe, ladrillo, y detrás de esas viviendas aparecen grandes edificios en altura, probablemente de 15 o 20 o más pisos, que empiezan a irrumpir el paisaje urbano en la mayoría de las ciudades en todo el mundo. Por lo tanto, la gentrificación entonces de los años 60 que explicaba, con la gentrificación del siglo presente, que es la que estamos tratando de invitar en este módulo a discusión, es una gentrificación que primero, ¿no es cierto?, ya no tiene que ver con dos clases sociales, sino que es un proceso mucho más expansivo, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con capital, con una acumulación de capital, de acumulación de renta de suelo, y donde la tipología nueva, por así decirla, que uno podría como identificar gentrificación es principalmente los edificios en altura, del tipo departamento, o sea, departamento, habitación, residencia, y que normalmente generan densidades muy altas dentro de los centros históricos de las ciudades. Eso claramente, por lo tanto, ya no es solamente un desplazamiento de personas que vivían hace siglos en ese lugar, sino que también hay un desplazamiento o hay un recambio del tipo de arquitectura, y eso, ¿no es cierto?, lo hace mucho más, según mi punto de vista, lo hace mucho más invasivo en los centros históricos de las ciudades, porque estamos hablando de un recambio social, pero además también estamos hablando de un recambio arquitectónico, y en ese entonces la calidad y el cuestionamiento de los barrios sustentables empieza a ser mucho más alto. ¿Cómo vamos a ver esto en ciudades intermedias? Yo creo que hoy día la gentrificación además empieza a ser muy estudiado en ciudades que tienen que partir, entre comillas, de cero, cuando tienen que reconstruirse post eventos, procesos de terremoto, y es lo que voy a mostrar en el módulo siguiente e invito a revisar. Muchas gracias por su atención.